Güey, ye miércoles 9 de xunetu de 2025 y estes son les noticies d'Astúries. Muy bones nueches, Asturias. Nel programa de güey vamos falar de les irregularidades na mina de Zarreu en antes de que entame la comisión de investigación, del nuevo abarcamiento en Cabueñes, de la revolución de la IA sanitaria con Cuélebre, de la salida de Francisco Blanco del Sepides, los retos de la dependencia y 3 años seguidos de crecimiento demográfico, finando con la defensa de la lingua asturiana. Sede y bienvenidos a Les Noticies d'Astúries. ¡Arrancamos! El diario El Comercio informa güey que los dueños de la mina de Zarreu, propiedad de un grupo familiar liderado por Jesús Rodríguez Morán, Chus Mirantes, carecían de licencias municipales cuando se produjo el accidente el 31 de marzo, que dejó 5 trabajadores muertos. El Concello de Gaña refugó otorgar la licencia al considerar que el proyecto presentado por Conbail de 6 folios adolece de los detalles técnicos que son exigibles para evaluar la repercusión ambiental. El Servicio de Mines del Principado dio por bono el mismo documento. La empresa entamó a operar en el 2021 tras adquirir los terrenos, instalaciones y derechos mineros de la compañía minera asturionesa en una subasta. La escritura de compraventa, formalizada en octubre del 2021, describe los bienes pero no menciona la transmisión de alguna licencia. Conbail necesita la aprobación del Principado para la transmisión de derechos mineros y un proyecto aprobado para trabajar tanto en el interior como en el exterior de la mina, y una licencia de actividad del Concello. Dende payares de 2021, Conbail contrató personal y entamó a rentabilizar la mina, trayendo una máquina cribadora y sacando carbón de acopios existentes según albaranes, fotos y mensajes del WhatsApp analizados por la Guardia Civil. En marzo del 2022, técnicos de Quirón inspeccionaron el lugar para una evaluación de riesgos, pero no fue hasta abril del 2022 que el Servicio de Mines reconoció la transmisión de derechos mineros, recordando que estaba en marcha una restauración ambiental para reverdecer el complexo. En mayo, Conbail presentó al Concello un proyecto de descompactación para retirar 6.300 toneladas de carbón de 5 zonas exteriores, pero el técnico municipal refugó el documento por falta de detalles técnicos, como referencia catastral, planos de ubicación o sistemas correctores. El Principado, en contraste, aprobó el proyecto en xunu. Conbail no respondió al requerimiento municipal ni pagó tases, operando en sin licencia hasta el día del accidente. Ahora queda saber qué medidas tomarán las autoridades pertinentes. El diario El Comercio también anuncia güey que el Hospital de Cabueñes de Xixón contará con un nuevo aparcamiento provisional para paliar la falta plazas. La consellera de Salud, que ye Concepción Saavedra, anunció en la comisión de seguimiento de la ampliación del hospital que el nuevo aparcamiento de 5.000 metros cuadrados ubicarase en una parcela cedida por el Concello Xixón junto al tanatorio y el Camín del Piqueru. Será gratuito
y busca resolver la escasez de plazas para usuarios y trabajadores. Saavedra también confirmó que se elaborará un pliego de condiciones para el aparcamiento definitivo. Por la su parte, anunció la redacción inmediata de un nuevo proyecto de ampliación, paralizado en diciembre a cargo de Trashatec, con un presupuesto de 2.901 millones de euros. Este proyecto añade 3.000 metros cuadrados, incluyendo una sexta planta con 2 UCIs comunicaes, un hospital de día hematológico y oncohematológico con más sillones, boxes de aislamiento y consultes. Saavedra destacó zonas grises non previstes en antes como esterilización, farmacia, laboratorio y hemodiálisis, con dobles circuitos para crisis sanitarias. También incluí una zona de extracciones xunto al laboratorio de análisis clínicos, microbiología y hematología, un laboratorio de anatomía patológica, un núcleo de comunicaciones verticales na entrada desti y más zonas de reuniones, almacenes y aseos para personas con movilidad reducida. Otros proyectos en Xixón incluyen el Centro de Especialidades Avelino González con 1,8 millones de euros, 7 consultas de salud mental y un hospital del día infanto juvenil, y a la obra de Nuevos Roces que se inaugurará en septiembre. Esperemos que esto mejore la accesibilidad del hospital de Cabueñes. Cuélebre, la IA na sanidad asturiana. La Nueva España informa que la sanidad asturiana avanza en el proyecto FIMBA Data Trust, un espacio de datos basado en inteligencia artificial bautizado como Cuélebre. Cuélebre ye, como bien saben todos, un animal mitológico asturiano. La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria, que responde a las siglas de FINBA, FIMBA, presentó el proyecto que busca almacenar las historias clínicas de todos los asturianos nun llago de datos para la asistencia sanitaria y para la investigación. Pedro Abad, responsable de la historia clínica e electrónica, afirmó que la idea es que a finales de este año o entamos del 2026 tengamos una primera versión de Cuélebre. En la presentación participaron la consellera de Salud, Concepción Saavedra, los directores generales Javier Fernández, Estrategia Digital e IA, e Iván Aitor Lucas, de Innovación, Faustino Blanco, de FIMBA, Daniel Álvarez, de FIMBA Data Trust y Raquel Lloti, del PERTE de Salud de Vanguardia. Cuélebre permitirá a los médicos acceder nun solo informes, sino a datos crudos, tensión arterial, electrocardiogrames, estudios radiológicos, tratamientos, notas de enfermería y demás cosas. FIMBA y LISPA destaquen que el proyecto tiene una capacidad transformadora concreta y realista, centrada en el envejecimiento, enfermedades crónicas, prescripción inteligente y medicina personalizada. Adjudicóse por 2,84 millones de euros a NTT Data Spain y CGM Auditores con 48 meses de ejecución. En el ámbito de la investigación, los datos serán anonimizados también en el software asturiano AST de Pragmatec IA Solutions para la prescripción de antibióticos logró el marcao CE, siendo el primero en cumplir el Reglamento Europeo de Productos Sanitarios. Pablo Valledor, de Pragmatec, dijo: obtener el marcao CE supone un aval técnico y clínico y una puerta al mercado. ¿Qué pensáis? ¿Revolucionará Cuélebre la sanidad asturiana? Seguimos con el diario La Nueva España porque informa güey que Asturias pierde peso en industria. El xixonés Francisco Blanco dejará la presidencia de Sepides, dejando a Asturias en sin altos cargos en el Ministerio de Industria y Turismo. El nombramiento de Jordi García Brustenga como secretario de Estado en sustitución de Rebeca Torró
nueva número 3 del PSOE, provocará el cese de Blanco, que ocupaba el cargo desde el 2024. Antes foi secretario general de Industria con Reyes Maroto. Blanco, que é profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Uvieu, en excedencia foi concejal en Xixón entre los años 2011 y 2015, después consellero de Industria del Principado entre los años 2015 y 2017, ya después acabó como senador en el 2019 hasta el año 2022. García Brustenga, que é licenciado en Económiques pola Pompeu Fabra, tiene másters en Dirección Pública y Comunicación Empresarial y era el director general de Estrategia Industrial y Pymes. La salida de Blanco sigue al cese de José Luis Colunga, excomisionado del PERTE, de Descarbonización Industrial, dejando a Asturias en sin representación en cargos clave. Esto sucede en un momento delicado con temores por deslocalizaciones de ArcelorMittal, la crisis de Duro Felguera y la necesidad de inversiones para la transición energética. ¿Cómo afectará esta pérdida de peso a la industria asturiana? El diario La Voz de Asturias falábanos güey de los retos de la dependencia en Asturias. Informa La Voz de Asturias que, según el Observatorio Estatal de la Dependencia, 1.415 personas murieron en el 2024 en Asturias esperando una prestación y perdiéronse 667 empleos en el sistema de dependencia. El Principado atendió a 1.913 nuevos dependientes en el año 2024, que lle un 6,13% más que el año anterior, pero está por baixo de la media nacional de 7,55%. La lista de espera creció un 26,5%, lo cual son 9.300 personas pendientes a finales de xunu de 2025. Aunque redúxose un 7% respecto al año anterior, el tiempo de espera medio lle de 336 días, ligeramente por baixo de la media nacional, que lle de 342 días. Pero la tasa de personas en limbo de la dependencia, con derecho pero sin prestación, bajó al 4,13% frente al 8,7% estatal. Sí que así, la presión asistencial crece por el envejecimiento, con poca cobertura en ayuda a domicilio, 6,67%, atención residencial, de 0,92%, y de centros del día, del 0,76%. La teleasistencia, 63,7% de les nueves altes, y les ayudes familiares, un 47% más, dominen pero xeneren menos empleo. El Principado destinó 190,6 millones de euros, con un gasto por persona de 4.111,9 euros, que lle un 33% menos que la media nacional. Covadonga Tomé, diputada de Somos Asturias en el Grupo Mixto, exigió medidas rotundas para reducir esperes, comparando los 336 días de Asturias con los 119 del País Vasco. Tomé recordó que apoyó los presupuestos para crear 24 plazas y a completar 43 xornades parciales. Así que veremos si mejora el sistema de dependencia del Principado de Asturias. La siguiente noticia tráenosla el diario El Comercio y La Voz de Asturias. Falan de 3 años de crecimiento demográfico. Estos diarios informan que Asturias encadena 3 años de crecimiento demográfico, ganando más de 9.000 habitantes desde el año 2022. Lo cual, para que vamos negarlo, es buena noticia. Según la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, el SADEI, en el año 2025, Asturias llegará al 1.014.112 residentes, tras tocar un suelo en el año 2022 de 1.004.960. Este crecimiento
débese a un saldo migratorio positivo de casi 13.000 personas en el año 2024, que compensa el descenso natural por el embellecimiento de la población. En Asturias hay una comunidad vieja y la gente cuando embellece pues tiene a afinar. Por primera vegada llegan más personas del extranjero que de otras comunidades, y el saldo con Madrid pasó de ser negativo a ser el mayor de España desde el año 2020. La vicepresidenta, Jimena Llamedo, en la constitución de la Comisión Gubernamental para el Reto Demográfico, afirmó que Asturias es una tierra de oportunidades. Estos datos demuestran que las nuestras políticas están funcionando. Estamos recuperando población, atrayendo talento y generando futuro, dice Jimena. La comisión, presidida por Llamedo, coordinará políticas para la población y presentó un decreto de zonificación geográfica y una resolución para incorporar el impacto demográfico en lleis y planes, según la Ley de Impulso Demográfico. ¿Asturias consolídase como un territorio atractivo para vivir y trabajar? ¿Seguirá esta tendencia positiva? Veremos. Y la última noticia de Güey ye la entrevista del diario La Voz de Asturias a Xosé Antón González Riaño, que se presenta al su tercer mandato en la Academia de la Lingua Asturiana. Riaño ye profesor en Ciencias de la Educación y reflexionó sobre la oficialidad que tuvo cerca Llograse en la Xunta General, pero faltaron votos. Afirmó, a la escontra, pervióse que la opción de la oficialidad ye mayoritaria en el Parlamento, y ello ye histórico. Califica la no aprobación como un aplazamiento de una solución prevista en el artículo 3,2 de la Constitución y dicho que la excepcionalidad constitucional de Asturias ye inasumible. Cal tuvo encuentros con Álvaro Queipo, que ye el presidente del PP asturiano, que refuga la oficialidad, pero Riaño cree que la oposición ye coyuntural y espera convéncelu. La oficialidad ye necesaria e inevitable. Criticó la polémica sobre llingües en la conferencia de presidentes donde Ayuso abandonó la sala cuando el Lendakari falaba en euskera, diciendo que les llingües propias de las comunidades también son llingües españoles, lo cual ya es verdad porque son llingües que se falen en España. Riaño defendió aprovechar la Llei d'Usu del asturiano, una Carta Europea de Llingües Regionales y el Estatuto para hacer más política lingüística con más enfotu, en medios, na enseñanza y na vida institucional. Propón axustes na Llei d'Usu para unificar nomes, en el asturiano y el leonaviegu, desendolcar normes para facela más viable. Esperemos que la oficialidad avance en la próxima legislatura. Ya con esto Asturias llegamos al fin. Hoy falamos del zarreu, de Cabueñes, del sistema de Illacuélebre, la salida de blanco, la dependencia, el crecimiento demográfico y la lengua asturiana. ¿Qué vos marcó más? Déxénoslo nos comentarios en el YouTube o en el Instagram y compartir para que más asturianos se xunten a este proyecto. Muchas gracias y buenas noches, Asturias.